Justi, bienvenido. Muchas gracias. Encantado de recibirte en el primer café geopolítico acá en Madrid, hablando de la complejidad que están encontrando las empresas en estos momentos de cambios. Cuéntanos un poco cómo ustedes lo están viendo en su contexto, con sus clientes, con sus partners, y cuál es la cosa que te motiva en este momento particularmente. Primero, gracias por invitarme. Ya sabes que todo lo que sea debate a mí me apasiona. Y contrastar opiniones, y como digo, entre un italiano y un argentino, seguro que vamos a encontrar. Primos hermanos. Seguro que vamos a encontrar conversación. Básicamente, digo, desde mi perfil como emprendedor y trabajando sobre todo en el sector tecnológico, nosotros hacemos algo que se le llama transformación digital, que se puso de moda en la pandemia. De hecho, hubo en ese momento un chiste que circuló mucho de quién había hecho la transformación digital dentro de las empresas, si el CEO, si el CTO, o el de innovación, o el COVID. Y fue realmente el COVID. Pero bueno, esto existe desde antes de la pandemia, y lo que ha generado esto fue acelerarlo. Hoy, en este contexto de cambio, sobre todo repentino y muy acelerado, hay dos conceptos creo que están sobresaliendo. Por un lado, el miedo que eso genera en la toma de decisiones. Claro. Y hay miedo individual en perfiles técnicos y de negocio, y hay un miedo más grupal, corporativo, el nivel de sociedad. En las compañías. Y el nivel de sociedad. Efectivamente, que trasciende un poco a la... Es el ser humano que se está poniendo al centro, no sabiendo qué está pasando. Definitivamente. Sí, sin entrar en temas de salud mental y todo lo que está generando en ese punto. Pero volviendo digamos, a la visión más de negocio, creo que este miedo generalizado en cuanto al impacto de la tecnología en momentos como este y la transgresión que puede generar en los negocios, porque un concepto que me gusta resaltar de este contexto que estamos viviendo, yo hacía un repaso en otras conversaciones sobre los últimos avances de la tecnología en los últimos 5 o 10 años, metaverso, realidad aumentada, prometían algo que no fueron, y realmente hoy la inteligencia artificial, con sus bemoles, sí que está generando, creo que un cambio tan profundo o tan alarmante como fue la burbuja de los .com en los 2000. Pero tiene también otro aspecto, la inteligencia artificial, que después debatiremos la definición de inteligencia y artificial, sí, eso ya solamente filosóficamente es interesante, es que es un dual use. Sí. Tiene una utilización seguramente a nivel civil, de negocios, pero también a nivel militar, que es la gran confrontación que estamos viendo de los dos grandes conceptos, donde hay una Europa que se preocupa de los tapones de las botellas, y Estados Unidos y China que están inventando mundos completamente diferentes. Una de las cosas que estábamos comentando antes de la conversación era el tema de las empresas que cambiaron, se crearon en el mundo del metaverso, apostaron todo el metaverso, que el metaverso no se dio. Sí. Pero gracias a esta empresa hemos descubierto que la Tierra está completamente conectada con una red de cables submarinos donde pasan la mayoría de los datos. Sí. Sí. No lo había nunca pensado, nadie le había pensado. Es literalmente así, con los nudos críticos del mundo donde pasan estos cables de alta densidad de datos que están transformándose a ser más importante que las autopistas, las nuevas autopistas. Sí. ¿No? Esto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Hay algo específico que están desarrollando alrededor de esto? ¿Algunos clientes que se enfrentan a esta disponibilidad de datos, ancho de banda y todo esto? Además, comparado con lo que está pasando a nivel satelital, porque son dos caminos paralelos, ¿no? Hace poco estuve en una conversación en torno a, digamos, al impacto de la AI en el contexto corporativo, y la realidad es que surgen varios subtemas importantes. Uno, digamos, tiene que ver con el uso y el manejo de los datos. Otro tiene que ver con los entornos donde se gestionan esos datos. Y bueno, al final, claro, desde que tenemos una capacidad de cloud, de nube, lleva todo a otra escala, digamos, hay problemas que parecen menores, pero en definitiva hay que tener una cierta gestión de los datos. Hay un uso público de la AI, tú como usuario te metes en cualquiera de estos IA generativa, haces consultas, haces un prompting y bueno, por supuesto ahí nadie se hace cargo de la veracidad de esos datos. ¡Ay, qué bien! El punto de los datos... En las empresas, sobre todo a medida que vas creciendo y tienes más riesgo en tu negocio, esas consultas no pueden ser públicas, tienen que ser, digamos, cuidadas en un sector. Entonces, yo creo que ahí es importante hacer doble clic en varios temas. Por un lado, este concepto del miedo que yo decía antes está generando que las empresas
en un momento de rapidez pasa algo contrario, que es lentitud para la toma de decisiones, porque no saben bien hacia dónde ir y porque creen a nivel miedo individual. Muchas personas están preocupadas por el futuro de su trabajo, porque se dice que los trabajos de los próximos 20 años o 30 no los conocemos. Bueno, parte de ellos, ¿no? Nuestros hijos probablemente no sabemos cosas que van a hacer. Definitivamente. Entonces, en ese punto sí que ese miedo que está paralizando un poco la toma de decisiones, nosotros, y a mí como emprendedor y en el sector tecnológico, que nos gusta el hacer, tratamos de un poco educar y evangelizar a los clientes en este sentido, es decir, vayámonos de los extremos. Así como en la discusión del colegio, los niños, pantalla sí o pantalla no, bueno, es el equilibrio, no es ni una cosa ni la otra. Esto es un poco lo mismo. Yo no tengo ninguna duda que la inteligencia artificial optimiza tiempo, dinero y recursos. Lo vemos, lo hacemos y lo implantamos. Pero nos pasa también que viene un cliente que nos da un brief de una consigna y dice, quiero que sea con AI. Y no sabe ni lo que quiere en realidad. Te voy a contar una historia sobre esto que es muy divertida. Hace algunos años, todavía en Estados Unidos, entre las empresas que nosotros con Bridging Value estamos analizando para potencialmente invertir, había una empresa interesante que tenía un hormigón inteligente. Wow. Hoy el hormigón, cuando se tira el hormigón, no se sabe cómo desarrolla internamente, entonces esto tenemos una serie de sensores, hemos hecho unas pruebas. Para convencerme a invertir en la empresa, bueno, por experiencia previa, venía de este mundo, digo, mira, esto es lo que estamos viendo como crecimiento del producto orgánico, después aplicamos AI. ¿AI qué? Me pregunté, ¿cómo AI qué? Dice, mira, en tu hormigón tendrás unos 2 puntos de datos. Un Excel te sobra. Claro. ¿Qué vas a hacer con AI? No, pero no, nosotros vamos a hacer modelo. Excel ya tiene adentro herramientas que el 99.9% del mundo de la gente ni la conoce. Sí. Entonces, probablemente, como siempre, tenemos que analizar la cosa como herramienta, ¿no? Sí, porque además todo ese componente encarece los procesos y ayuda a esa paralización que hoy tienen las compañías, porque hay un montón de cosas que ya existe la tecnología para resolverlas, que no necesitan esa capa extra. Luego, te devuelvo con otro ejemplo del otro lado. Un cliente que tiene un equipo limitado en cantidad de personas y que hace sobre todo consultoría y tareas repetitivas, efectivamente ahí sí que la AI puede hacer una solución. Y hoy lo que a una persona, a un consultor le lleva 10 horas, lo puede hacer en 2 horas y la calidad es la misma. Esto no evita que después ese perfil tenga que revisar lo que el agente le está construyendo. Pero ese es su rol, ¿no? Digo, a nivel programación, que decimos mucho ruido hubo con que el perfil del programador iba a dejar de existir. El punto no es que va a dejar de existir, es que va a cambiar. Y es mucho mejor que el programador siga sabiendo programar, porque en base a eso le va a poder dar mejores indicaciones a los agentes de AI. Otra cosa que es interesante, hablando de la empresa, el impacto de AI y más allá del AI misma, es la disponibilidad de energía. Sí. Hoy, por ejemplo, sí, más cantidad de datos generamos, más cantidad de datos genéricos generamos, más necesidad de computing necesitamos. Entonces, data centers y hacia adelante. La famosa historia de cuánta energía toma la foto del gato del vecino, ¿no? Y haciendo un cálculo rápido en una de las conferencias que tuvimos el pasado, hemos llegado a calcular casi 75 nuevas centrales de la más grande del mundo son necesarias para seguir el ritmo que tenemos sin tocar toda la implicación de AI, sin tocar quantum computing. Y el otro día, un análisis interesante es que no tenemos suficiente cobre en la Tierra para poder hacer cable para alimentar todo esto. Claro, entonces tenemos que cambiar. Son problemas nuevos. Totalmente. Sí. Entonces, volviendo a la centralidad del dato, porque evidentemente los datos que recibo puede ser cualquiera, pero la foto del gato puede ser un poco menos importante que mi análisis médica, mi cuenta bancaria o saber dónde está mi hijo, que no lo encuentro porque está de viaje y no responde, no me contesta. Sí. ¿Cómo la analizan ustedes? Porque me parece que una de las conversaciones que hemos tenido es la famosa labeling del dato, ¿no? Al inicio, para poder alimentarle AI. Bueno, hay una parte de ahí que es la parte más aburrida, que a las compañías a veces les cuesta procesar, donde ellos detectan que tienen un déficit en un proceso, ¿no? Que son muchas veces ahí donde surge el concepto de transformación digital. Si tú sigues resolviendo un proceso solo con un Excel y no le agregas otra capa más cuando lo merita, evidentemente estás desaprovechando recursos. Pero hay una parte aburrida que es la disponibilización de todos esos datos. Es decir, un cliente viene y nos dice, tengo
que optimizar la forma en que hago los reportes. Ok, ¿dónde están esos reportes? No, en el escritorio del ordenador de cada uno de mis comerciales. Bueno, imposible, es decir, y lo resumo en esta frase. ¿Cómo lo transformo? Mala estructura de datos, mal resultado de implementación tecnológica. Es in, es out. Correcto. Para no decir de qué estamos hablando. Pero imagínate que una de las 5 mayores empresas petroleras americanas, entonces, empresa que tiene una valorización, una capitalización bursátil pesadísima, dividida en 5 grandes business units. Cada una de sus business units tiene un mega archivo Excel, Claro, donde analizan la reserva de petróleo y de gas. Las reservas de petróleo y de gas son directamente conectadas al valor bursátil de la empresa. Imagínate un pequeño error en una fórmula en nuestro mega archivo Excel, ¿qué pasa? El impacto es tremendo. Es como nos hemos, efectivamente, el miedo al cambio, probablemente, el miedo a volverse a poner las preguntas fundamentales. Siempre lo hemos hecho así, entonces seguiremos haciéndolo así porque al final todo nada va a cambiar. Sí. Pero hoy, por ejemplo, una conversación que estuve teniendo hoy, que es interesante, no la hemos tocado todavía, es que efectivamente, conectado a nivel geopolítico, si no se resuelve la situación de los Houthis, el pase de todo el Mar Rojo, el canal de Suez, toda esta zona, se transforma en un cuello de botella global, pero se transforma en un cuello de botella principalmente para Europa. Claro. Estados Unidos está buscando ya otro camino internacional de moverse. Y al punto, en ese punto, a la salida del Mar Rojo, China tiene su única base naval externa donde controla todo el flujo de datos que pasan por los cables que están por ahí. Es una serie de Netflix, si lo pensás bueno, así. ¿qué es? Una serie de Netflix. Bueno, en realidad, probablemente Netflix sea parte de la serie. Sí, puede ser. Entonces, pero intentando esto, imaginándose que hoy estás conectado directamente, estamos hablando acá, probablemente nos verán a Singapur, nos verán en otro lado, y de repente se corta un cable. Se corta un cable y no pasa nada. Nada. No tenemos una diferenciación del dato tal por definir cuál es el dato que tiene que ir más rápido, el dato que tiene que caminar, buscar nudos más seguros. ¿O no? ¿Tu cliente, los clientes que vienen a ustedes, piensan a esta diferenciación del dato o no? No, no han llegado todavía. Todavía no llegaron a ese punto. Me parece que el problema de ellos está unos cuantos pasos antes. Y al final, bueno, los clientes miran su negocio y su metro cuadrado y el análisis que hacen ahí es el impacto que esto le va a generar en su negocio. Todavía en algunos sectores es complicado hacer un business case en el que ellos digan, bueno, voy a invertir este dinero en este desarrollo y me va a optimizar tantas horas, claro. Por lo tanto eso va a resultar en que me va a ahorrar tanto dinero, ¿no? O sea, hay compañías que lo tienen mucho más ágil, pero lo que yo veo interesante en esta, si se quiere, analogía entre las .com en los 90-2000 y el momento de ahora, es que esto está penetrando a todas las industrias y sectores. O sea, ya no es un problema de los frikis de tecnología. Esto impacta a cualquier tipo de sector. Hay empresas de agro que están implementando en su día a día, obviamente salud, ciencia, ni hablar, pero luego consumo masivo, porque al final el impacto es tan profundo que también llega al trabajador que está en su despacho, en su ordenador, en cómo utiliza estas herramientas para mejorar su productividad en el día a día. ¿Sabías que en las grandes minerías, las grandes minas a nivel mundial, la mayoría de los camiones, los grandes camiones, los haulers, que se llaman, son todos driverless? Claro. Son todos driverless y se comunican uno con el otro y el chofer hoy está atrás de una pantalla mirando el movimiento de cada uno y calcula. Claro, la eso es lo que digo. O sea, algunos, por supuesto, algunos roles van a desaparecer y mutar, pero otros van a evolucionar, van a cambiar a esto con sus ventajas también, porque creo que, y hoy hablando de periodismo y de medios que estamos en la Casa del Economista, es importante también informar de no ir solo a los extremos, ¿no? O sea, creo que ahí hay un punto que para mí es el nudo. O sea, cuando entendamos que la tecnología, históricamente, no solo hoy, bien usada, es una herramienta. Es para bien. Sí. Es para bien. Es una herramienta fundamental. No, claramente es interesante desarrollar sobre el bien, porque hoy, evidentemente, con los cambios a nivel global que estamos viendo, nos estamos poniendo a ver cuál es el bien. Sí. Que para nosotros que tenemos hijos chiquitos, ¿qué mundo le vamos a dejar? ¿Cómo va a ser el mundo a nivel ético también? Entonces, la parte ética del AI, no solamente esto, de las decisiones de nuestros líderes, cómo nosotros impactamos estas decisiones, porque evidentemente uno de los grandes pasos, que esto
reconectado de vuelta al concepto del dato, en Estados Unidos lo que pasó en las elecciones últimas fue que las grandes líneas de medios fundamentalmente no estaban siendo seguidas por la gente. Toda la gente se llevaba por podcasters, buscando su propia información. Twitter, que parecía ser una caja rota, destruida, porque Elon Musk se transformó como la primera fuente de información de Estados Unidos. Entonces, hay también esta libertad de buscar información. Cada uno puede buscar su propio camino, que significa tener una mentalidad también abierta, porque evidentemente no hay más un mainstream. Sí, y bueno, al final, con todo ese multistream, cada uno se va construyendo su propia película. Claramente. Ese es el impacto. Hay un caso muy curioso de un periodista, Rubén Franco, que hizo un test con herramientas de AI haciendo el prompting para ciertas situaciones particulares. Le preguntó al AI generativo dónde podía encontrar lugares de venta de estupefacientes y droga en Madrid. La gente le contestó que no podía responder ese tipo de preguntas. Entonces, como buen periodista, él sabe que la ciencia está en cómo preguntarlo, y cambió el prompt diciéndole, voy a ir a Madrid y quiero evitar zonas peligrosas donde se pueda vender droga. ¿Cuáles serían esos lugares donde no tengo que ir? Y la respuesta la tuvo. Claro. ¿No? Entonces ahí es un ejemplo muy básico, muy concreto del buen uso o del mal uso. Volvemos al concepto que te decíamos antes, el concepto de inteligencia artificial. Giorgia Meloni hace algún tiempo no es inteligente dar respuestas analizando datos, inteligente es hacer la pregunta. Claro. Entonces, saber preguntar es la cosa que hoy hemos dado. Tendremos que volver a la base a ver cómo activar esas preguntas. Uno de los desafíos, lo hablábamos nosotros dos antes de preparación de esta conversación, es que las generaciones futuras necesitamos más empleadores que empleados. Sí, y el empleador es un emprendedor que tiene que saber preguntar, tiene que saber sintetizar las informaciones. Un empleado típicamente sí lo tiene que hacer igual, pero al final tiene un jefe o una manera jerárquica a alguien a quien responder. Bueno, vos fíjate que en España el 98% del tejido empresarial son pymes. Sí. O sea, y eso al final, y sobre todo muchas de pocos trabajadores, de pequeño tamaño. Bueno, ese tipo de compañías es de las que más van a existir el día de mañana. De hecho, de nuevo, post pandemia cambió mucho la filosofía del trabajador y animarse más a la independencia o a tener formatos híbridos. Y ese va a ser el futuro un poco de... Bueno, ahora nos gusta llamarlo startups, bootstrapping y un montón de modelos, pero al final de la pyme de toda la vida. Ese va a ser el futuro un poco de las próximas generaciones, que es el trabajo entre el nómada digital, el trabajo donde se mezcla la parte social y la parte profesional, y hay caminos que a veces se encuentran, que ya no son tan disociados. No, total. Tú tienes una opinión un poco fuerte sobre el concepto de startup, ¿no? Sí, yo soy un poco crítico del concepto que nos han vendido y que hemos consumido, porque hay que hacerse cargo. Y de hecho, creo que por suerte de a poco está cambiando. Obviamente en muchos sectores la titulitis es algo que se premia, pero nos pasamos discutiendo mucho más las formas que el fondo en este sentido. Y en el mundo de las startups, y sobre todo en la tecnología en sí mismo, nos hemos pasado los últimos 10 años enfocándonos en inversores y no en clientes. Y a mí me parece muy curioso cómo nos olvidamos de eso, porque mi padre, que justo hace poco hizo un año que falleció, que fue mi escuela de emprendimiento, mi padre, siempre decía, yo tengo dos bolsillos, el que entra el dinero y el que sale el dinero. Y el que entra el dinero está más gordito, es que vamos bien. Si no hay algo que revisar, eso que ahora le llamamos bootstrapping, es el modelo de toda la vida, que es crear un producto o un servicio de valor y que los clientes paguen por él. Punto. Por supuesto, después hay muchas herramientas hoy en día, entre ellas, digamos, fondos y vehículos de inversión que aceleran esos procesos. Lo que creo que no hemos logrado entender solo a los golpes es que estábamos pensando compañías pensadas en el inversor y no en el cliente del otro lado, que era el que iba a realmente mantener ese futuro. Ese es fundamental, que la plata de los clientes es la que normalmente trata de comer la gente, es Totalmente. la mejor forma de financiación. Pero entonces el concepto de las startups es algo que ha bloqueado también mucho del desarrollo de tanta otra empresa. Por ejemplo, una empresa que no era una pyme clásica de toda la vida, si no tenía una super presentación, se transformaba en algo medio raro que evidentemente
nadie lo Sí, entendía. no lo entendía. Sí, sí. Se quedaba un poco afuera. Bueno, hay muchos conceptos avivados, digamos, y sobre todo fogoneados en los últimos tiempos, el PowerPoint de 1 millón de euros, más que una idea y una presentación, u otros conceptos de que todo empieza en un garaje y que con eso ya tienes todo resuelto, ¿no? Imagino, claro. Como el famoso Bill Gates, que ya tenía toda una carrera resuelta, independientemente del garaje. Y eso es interesante, ¿no? Absolutamente. No sé si hay alguna preguntas, si quiere hacer intervenir un poco nuestro público hoy. Hay cada día más gente que se está sumando, perdón, se están viendo un poco de imágenes, de conversaciones así. El público ¿qué sienten ustedes? ¿Qué leen? ¿Qué se olen el espíritu de las empresas enfrentando estos cambios? Sí, con la AI la pregunta para mí básica que hay que hacer a nivel empresarial en principio es el tema de la privacidad, ¿no? Cómo manejar el tema de la privacidad desde el punto de vista empresarial de cara a la inteligencia artificial. Bueno, eso es un poco uno de los conceptos que tocábamos antes en cuanto a los datos. Hay un problema ahí, definitivamente. Creo que en parte vamos tarde a ese problema porque los usuarios, ya no hablo ni de empresas siquiera, digamos, los usuarios como tal, pues hemos entregado todos nuestros datos al sistema, por así decirlo. Y creo que, bueno, hoy se habla de la huella digital, ¿no? Hoy hablaba mucho, leía una periodista hablando del problema que esto genera, sobre todo en las generaciones jóvenes que están en el colegio, y todo el contenido que comparten en distintas plataformas, algunas más rigurosas que otras, porque se están confundiendo con esta figura del influencer y que eso resuelve todos tus problemas y el dinero. Y claro, como soy 15 años y no piensas en las consecuencias de eso, pero esa huella digital ahí se va a quedar. Volviendo al tema de las empresas y la privacidad, hay un debate muy fuerte y creo que eso es uno de los nudos centrales del impacto de la AI, que es poder resolver todo este prompting y digamos, todo el juego que el usuario o empresa hace con una IA generativa en un entorno seguro. Eso también va a generar limitaciones, porque lo que nos pasa en esta discusión es que queremos lo mejor de todo el mundo y no se puede, ¿no? No, totalmente. Otra cosa interesante, me permito de agregar esto. ¿Cuántos de ustedes conocían Signal antes de la semana pasada? Sí, curioso eso, ¿eh? Signal, yo vengo usando Signal en el 2018. Es una cosa increíble que muy poca gente conoce Signal. Es brutal. La primera diferencia fundamental de Signal comparada con las otras chats, o las otras herramientas, las 4, fundamentalmente Facebook, WhatsApp, Telegram y Signal, es que Signal usa un solo micrófono. Ustedes saben que dentro de un teléfono, un smartphone, lo que está registrando nuestra conversación hoy, hay tres micrófonos. Y típicamente la mayoría de las informaciones son micrófonos que recuperan informaciones del entorno. Con Signal se usa un solo micrófono. Signal no traquea las informaciones de las personas. Pero hoy hemos descubierto que la CIA usa Signal como herramienta de negocios, ¿no? Como herramienta de trabajo. Entonces, hasta esto, nos estamos acostumbrando a cosas cómodas y dejamos ir el concepto de privacidad, de control de sí mismo, de sus propios datos. Y esto cuando entramos en el mundo de la salud, el mundo de las transacciones bancarias, el mundo de tu propio placer, ¿no? Sí. Como decíamos antes, podemos elegir nuestro camino, podemos leerme algo de extrema derecha, algo de extrema izquierda, o algo que está hablando que la Tierra es llana, y tengo que estar bien, pero no quiero que un algoritmo atrás empiece a categorizarme de esta manera. Entonces, el concepto de libertad está puesto de vuelta al centro. Volvemos al concepto ético que estábamos diciendo antes, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta que quieren, son temas que les gustaría, porque la centralidad de todo esto es que es un cambio brutal, que lamentablemente, lo hemos dicho, fundamentalmente está acelerando a partir del 20 de enero con la llegada de vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, y que está moviendo cualquier cosa. Se están tocando todos los temas a nivel mundial, sí, ¿no? Sí, de hecho, ahora que mencionas esto, la discusión sobre los aranceles está generando muchísimo impacto en compañías que tal vez no pensabas que iba a tener consecuencia,
pero al final son porcentajes que te dejan fuera del negocio, ¿no? Total. Y lo venden como un impuesto más, pero al final es el impuesto que te deja de ameritar que vendas en ese mercado. Es interesante porque en la cultura es una frase que se dejó pasar a nivel periodístico de vuelta, que tiró Trump en una de las tantas entrevistas, dice, yo puedo hacer la política de aranceles porque soy la primera potencia mundial y todo el mundo quiere venir a mi mercado. Claro. Si fuese cualquier otro país no lo pudiera hacer. Claro. Entonces, hay que pensar que en el concepto de Trump, en todo el concepto de Trump, es una herramienta de negocio, una herramienta de poner presión a alguien. Entonces, eso te empuja a pensar, ¿cuál es la famosa USP? Unique Selling Proposition. ¿Qué es la cosa que me hace único a vender en un mercado que está cambiando tanto que donde nadie me puede mover de esto? No es más el precio. Vender por precio o bajar los precios, todo el mundo tendrá que ajustarse a los precios. Sí. Entonces, si tenés algo único, tu precio es infinito. Hay alguien en la audiencia acá que donde los precios, ¿no? que se bajan los precios de esos negocios, no se vende nada, ¿no? Hay que solamente seguir subiendo, ¿verdad? En algunos negocios, ¿no? Entonces, es interesante cómo nos hemos acostumbrado al concepto que el valor es algo económico. Sí. En realidad no es así. No, eso es el precio en todo caso. Claro, el precio puede ser esto, que es una forma de la parte transaccional entre dos entidades que están intentando compartir valores, pero no están compartiendo el valor. Sí, de hecho, nosotros nos hacemos una pregunta, en nuestro sector nos hacemos una pregunta y es que ¿qué le pasaría a este cliente si yo mañana dejo de estar con él? Claro. Eso es el valor para mí. O sea, al final, que ellos sientan que no nos pueden perder. El blog, nuestro canal se llama Thinking Beyond the Box, no Thinking Out of the Box, porque Thinking Out of the Box, el concepto típico de innovación, es que la caja está siempre ahí. Y cuando paras de pensar afuera de la caja, volvés a la caja. Claro. Entonces la caja sigue influenciándote. El primer pensamiento es, ¿qué pasaría si la caja no existe más? Claro. Y ahí el pánico. El pánico porque dice, uy, ¿y ahora? Sí, no tengo caja, ¿qué hago? No tengo caja. Entonces, ese sentido, la libertad tiene un peso difícil y hay que saberla enfrentar. Comentábamos antes con la otra persona que está con nosotros los cambios que se están viendo en algunos conceptos de proveedores en el mundo de la energía, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es la sensación? ¿La gente cómo está reaccionando a todo esto? Sube y baja, pasar de un mundo verde a un mundo de vuelta de una energía más tradicional. Miedo. De vuelta, claro, ¿viste? Pero, miedo para los que quieren comprar, una sorpresa total y absoluta para la gente que estaba dentro de ese sector, porque hay determinados tipos de negocio que, bueno, se veía que la desaparición oil and gas estaba cada vez más cerca, ciertos negocios que ya no iban a tener más clientes. Y de repente, de una época a esta parte, pues todo ha cambiado y donde era todo verde, pues ya no es tan verde y donde los clientes querían unas cosas, pues ahora quieren otras. Al final hay un poco de miedo, incertidumbre, la energía tiene que seguir existiendo. Es verdad que, bueno, bajo mi punto de vista, yo estuve en una época metida en el sector nuclear, un sector que, bueno, pues, que ha sido ampliamente rechazado y tal, pero como digo yo, todos encendemos el interruptor todos los días, todos queremos energía, no queremos que nos falte energía, entonces al final es un poco también una hipocresía, ¿no? Queremos ser verdes, queremos que todo sea perfecto, queremos cuidar nuestro planeta, pero queremos utilizar más energía que nunca. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a eso? Hoy en día. Es interesante porque sobre esta base fue el director, el responsable económico de Equinor, la empresa de petróleo de Noruega, se llamaba Statoil, bueno, después cambió a Equinor porque empresa de Estado de petróleo, bueno, ya tenía un tema con todos estos cambios, que hicieron un análisis donde no había posibles escenarios a nivel mundial para cumplir con 4 de los 13 SDG, entonces, el objetivo de la Agenda 2030. 4. Cumplir con 4 no había ningún escenario posible para cumplir con esto. Y empezamos a debatir, fue interesante el debate, porque no habían considerado el tema digital. Digo, se agrega encima de esto el tema de la digitalización. No llegamos, no es posible. No estamos a la vuelta del 2030. Olvidámonos. Entonces, lo que es fundamental es que necesitamos tener una nueva forma de liderazgo. Una nueva forma de liderazgo que sepa
ponerse preguntas, se va a leer las señales de manera diferente, porque justamente estos cambios que estamos diciendo son tan profundos. Justo hoy, hablando con potenciales partners, me acordaba del evento donde esto va a ser divertido, que me encontré en Copenhague con Su Majestad. Su Majestad, estábamos en una reunión de energía, y dije, Majestad, es hora de empezar a pensar que la agricultura es energía. Si la agricultura es energía, el dato es energía, la movilidad es energía, el agua es energía, tenemos que reconsiderar el concepto de energía de manera completamente diferente, porque hasta en nuestra vida, en el día a día de nuestra vida, nosotros impactamos todo esto. Y no nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo lo ven? Poniendo este concepto de dato, de energía, ¿cómo vuelve el mundo de ustedes? ¿Cómo se ve? En la tecnología es una discusión central. O sea, al final, digamos, nada de lo que proyectan las compañías tecnológicas y no tecnológicas, pero que usan la herramienta en su favor, es viable si esto no se resuelve. Decían que hay una visión un poco hipócrita, ¿no? Porque queremos tener lo mejor de todos los mundos y no se puede. Y creo que ahí tenemos unas discusiones que son incluso más civiles que corporativas, ¿no? O sea, es un poco filosófico, pero en realidad es a la esencia de hacia dónde vamos a ir, porque el ritmo es tan acelerado del cambio que creo que no nos da tiempo ni a medir las consecuencias de esto. Y está pasando ya en sectores en los que se está llegando ya como a un techo, ¿no? de la discusión pasa a ser otra, ¿no? En turismo, por ejemplo. Por un ejemplo fue hace poco que España fue uno de los nuevos países a aumentar los impuestos del turismo, porque sí, el turismo impacta positivamente en las cifras de negocio de España, pero ¿qué tipo de turismo está llegando? Y cómo alguna zona hasta de España, de la linda zona de España, ha sido transformada en una fiesta continua, con basura, con los servicios sociales. El caso que se ve esta mañana, veía unas fotos de una campaña de concientización publicitaria creadas con AI, pero muy bien logradas, de las selfies en el sudeste asiático en el 2030. Y era una pareja en el mar rodeada de plástico, de basura. Total. ¿No? Bueno, en Italia tuvieron que cerrar Positano, porque todos querían el famoso selfie en Positano, y llegaba la gente comiendo la basura por todos lados, no gastaba nada, y llegaban ahí, se sacaban selfie, te va la foto. Es el tema que fiebre Instagram. Exactamente, es casi como si nosotros hemos renunciado a ser nosotros mismos, seres humanos, para ser un ser pseudo digital, buscando una realidad que probablemente, tocando la puerta del vecino, probablemente encontramos más cosas en común que no con alguien que estamos buscando del otro lado del mundo, donde estamos atrás de un avatar. Bueno, y creo que ahí, ligado a lo que decía antes de la burbuja de las startups, lo que yo llamo la trampa de las expectativas, que es eso que nos hacen creer que es y no es, creo que ahí vamos persiguiendo una falsedad, ¿no? Y es como que estamos confundiendo en algunos conceptos, por ejemplo, soñar con emprender, ¿no? Y al final el emprendimiento tiene que ver mucho más con, y como lo digo yo, con el hacer, que con el parecer, ¿no? Con el ser y el hacer que con el parecer. Otro día, justo ayer, me pasó una reunión de reencontrar a alguien que, justamente en este concepto, no es alguien que nos parecía. Pero, caso sorprendido, todo el mundo iba hacia esta persona, ejecutivo, varios, todo así es una persona, pero parecía como el Oracle de la Matrix, de Matrix, que parece la señora que está ahí cocinando con sus pantuflas, pero al final todo pasa por el oro. Es que hemos perdido ese concepto. Hemos perdido ese concepto y lamentablemente mostrarnos, estamos un poco viviendo el tema de la crisis de Pan, ¿no? de Narciso, ¿no? Que además con todas las videoconferencias, el gran cambio de las videoconferencias es que vemos nuestra cara, cosa que en una conferencia presencial, yo no sé en este momento cómo es mi cara. Ustedes sí, yo no. Pero en una videoconferencia tengo mi cara y soy mi propio auto-influencer, ¿no? Entonces me empiezo a bloquear sobre mí mismo, sobre cosas, ¿no? Es rarísimo. Te cuidas mucho más. O no. Te autoinfluencias con tu pensamiento, pensando que los demás se podían interpretar lo que tú se estás. Tus propias expectativas. Exactamente, no, explico así. Bueno, nos vamos a hablar mucho más, si bien, como dijiste al inicio, un italiano y un argentino juntos podemos hablar 3 horas.
Y queremos invitar en este momento a una persona querida que nos va a hablar de un tema muy interesante. María. Bueno, pues buenas tardes. Yo me llamo María de Pablo, trabajo con Giuseppe y después de tanta tecnología yo voy a bajar un poquito al mundo un poco más tradicional, a cosas que nos tocan a todos, y primero quisiera decir un poco quién soy yo y por qué estoy aquí. Entonces yo soy una mamá trabajadora, madre de 2 niños, afortunadamente tiene muy buena salud, que tiene 2 pasiones en la vida, aparte de la familia, bailar y hacer manualidades, bisutería, cositas con las manos. Esto me desestresa muchísimo porque soy una persona súper activa. Entonces, en un determinado momento, pues me estaba juntando con un montón de pulseritas, anillos y de todo, y dije, ¿y qué voy a hacer con esto? Pues lo que decidí es venderlo y todo lo que sacase, donárselo pues a una ONG, una fundación, algo. Entonces, en ese momento me puse a investigar y topé con la Fundación Aladina. La Fundación Aladina, no sé, hoy en día se habla bastante de la Fundación Aladina, tiene más de 32.000 socios, es una fundación que se ocupa de dar apoyo psicológico, emocional y también material a los niños enfermos de cáncer, niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias. Trabajan en 22 hospitales dentro del territorio nacional y luego también colaboran con diversos países, creo que son un total de 14 países, que también tienen una situación comprometida y también necesitan ese apoyo. Pues yo empecé a vender en Navidades del 2023 mis cosillas. Yo les dije, bueno, os voy a hacer una donación, no sé lo que voy a sacar, a lo mejor son 100, 200, 300 euros, no sé. En un mes me hice con 1.000 euros con cositas de 4 euros, 8 euros y simplemente con el boca a boca, porque yo no tengo ni Instagram, ni utilizo ningún tipo de tecnología ni nada, simplemente con mis manitas, con eso lo hago. La cosa fue bien y entonces firmé un convenio de colaboración con ellos para poder utilizar su logo y para poder dar más apoyo. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que esto empezó a crecer y simplemente con amigos de amigos, conocidos, que sabían que lo más importante en esto es que yo pongo el material, lo costeo totalmente de mi bolsillo, yo pongo la mano de obra y absolutamente todo lo que recaudo se lo doy a la fundación. Entonces, con este concepto, madre de familia, trabajadora, ninguna empresa, ningún ánimo de lucro, he donado cerca de 9.000 euros en un año a Aladina. Por ello, pues han decidido hacerme embajadora porque estoy llegando a ser lo que quería ser, que yo quiero ser una influencer, pero no una influencer al uso, no una influencer ni de moda, quiero ser una influencer de modo de vida, de ética, de decir, me da lo mismo, no tengo muchísimo dinero, no soy una empresa, no dispongo de todo el tiempo del mundo, pero he decidido enfocarme hacia una causa y he decidido dar lo mejor de mí misma para apoyar esa causa. Hoy en día, gracias a Dios, no vivo el cáncer de cerca, pero sabemos que en un momento u otro todos vamos a estar tocados pues, por padres, tíos, amigos, vamos a vivir de cerca esta enfermedad y es verdad que en el caso de los niños es súper complicado porque ya no son los niños siquiera los que peor lo viven, sino las familias, los padres, los amigos, todos los que están alrededor. Por hablar un poco más de la Fundación Aladina, tiene casi 20 años de vida. Yo, aunque no lo he vivido de cerca con todo el tiempo que llevo con ellos, participé en el Christmas Weekend de Aladina, he tenido la oportunidad de oír muchísimos testimonios de familias que han sido tocadas directamente por la enfermedad y lo único que oigo son elogios a Paco Arango y a todo su equipo con todo lo que están haciendo. Y el día 15 de febrero de este año, que es el Día Mundial del Cáncer Infantil, se hizo una presentación en el Ayuntamiento de Madrid para presentar un superproyecto que se llama Casa Aladina y que va a empezar a funcionar a partir de 2028. Fundación Aladina lo que hace es ayudar a los niños, a las familias
dentro de los hospitales, dándoles todo el apoyo necesario, pero ¿qué pasa? Que al fin y al cabo son niños que cuando no están en su periodo de tratamiento tienen que estar en su casa. No tienen las mismas posibilidades que el resto de los niños porque no pueden estar en contacto con todo el mundo, no pueden hacer las mismas cosas que el resto de los niños. Entonces estamos hablando de un alma libre de un niño que lo que quiere es jugar, lo que quiere es divertirse, lo que quiere es pasárselo bien, que tiene que estar encerrado. Entonces ellos han pensado en un concepto que es tener una casa, un sitio enorme donde todos esos niños con todas sus familias puedan hacer como un centro de día donde puedan hacer todas las cosas que hace un niño normal, que pueda jugar, que pueda ir al gimnasio, que pueda ir a ver una película, que pueda estar en la naturaleza, al aire libre, jugar con otros niños que tengan el mismo, que estén pasando exactamente por lo mismo. Y también dentro de esa casa, ahora vamos a ver un vídeo que lo explican estupendamente bien, va a haber una parte súper importante que es para dar apoyo a las familias que están pasando por un duelo. A día de hoy, digamos que el 80% de los niños y adolescentes que pasan por un proceso de cáncer salen adelante, pero todo ese 20% que no sale adelante, lo que hace la Fundación Aladina es darles un apoyo a las familias para poder afrontarlo, y les dan un año. Les costean todo el tratamiento del duelo para que pueda ser muchísimo más llevadero. Aquí van a poder tener contacto con otras familias que están pasando con lo mismo. O sea, estamos hablando de una calidad, de un apoyo para la calidad de vida de los niños que están enfermos, de sus familias y también de todos que nos logran salir adelante. Y por supuesto, esta casa, lo más importante es que va a ser totalmente gratuita para quien la quiera utilizar. Entonces, os pediría vuestra colaboración. Vamos a ver el vídeo. Hay una web estupenda que se llama www.casaladina.org. Desde ahí se puede colaborar. El mensaje que quiero pasar es... si podéis haceros socios, por favor, echadle un vistazo al proyecto, que es impresionante, y sobre todo que no hay que ser ni una empresa ni tener muchísimo tiempo ni muchísimo dinero para poder aportar el granito de arena. Yo estoy hablando por la Fundación Aladina, pero en este caso cada uno puede tener su causa, cada uno puede dar lo mejor de sí. La Fundación Aladina presenta el proyecto más ambicioso de su historia, la Casa Aladina. El primer centro de día en España para pacientes oncológicos pediátricos, familias y supervivientes. Un verdadero oasis pensado por y para ellos, en el que compartir, disfrutar y sentirse arropados. Estará situada en el distrito de Hortaleza, en Madrid, sobre un terreno de 15.000 metros cuadrados, y será completamente gratuita. El coste, de 12 millones de euros, será asumido íntegramente por la Fundación Aladina. Será un lugar único y mágico, fuera de los hospitales, donde los niños y adolescentes enfermos de cáncer recibirán atención, cuidado, cariño y las terapias necesarias. Ahí podrán disfrutar de un completo programa de actividades lúdicas, deportes, terapia con perros, atención psicológica, golf, un huerto ecológico, cine y teatro, terapias acuáticas en piscina interior y exterior y mágicos campamentos de verano y de fin de semana. Más del 60% de los supervivientes de cáncer infantil tienen secuelas de por vida a causa de los tratamientos recibidos. La Casa Aladina será también un espacio de apoyo integral para ellos. Además, la Fundación Aladina ofrece una terapia de duelo de 1 año para padres que han perdido a un hijo. Por ello, la casa contará con un área dedicada a estas familias, ubicada en el mismo terreno, pero físicamente separada de la zona principal. Esta ubicación permitirá brindar el acompañamiento integral y la privacidad que requiere el proceso de duelo, manteniendo la cercanía con la casa principal. La Casa Aladina es un proyecto pionero en Europa, que nace tras 20 años de incansable labor de la Fundación Aladina, cuidando a los niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias. Después de esta tanta palabra, tantas buenas ideas, tanta centralidad del ser humano en este momento de cambios, quería agradecer a Justiniano, a María,
a la audiencia por haber participado de este primer café geopolítico. Seguiremos organizando más para profundizar argumentos que nos tocan en el día a día, pero muchas veces parecen tan lejanos, pero no cambian. En un mundo de cambio, el ser humano estará al centro. Síganos. Hasta pronto.